no puedo comprender tu palabra. Bien, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta sobre 1 Tesalonicenses 4:16. Me hicieron esta pregunta en privado, pero creo que es más fácil para mí explicarla así gráficamente en video. Y también creo que puede ser de utilidad para muchos de ustedes. Es la explicación de 1 Tesalonicenses 4:16 en referencia a cómo lo utilizan 1 Tesalonicenses 4:16 los testigos de Jehová, o como quieran utilizarla. Bien, vamos a ir a la explicación. Y vamos a ir rápidamente. No es muy larga la explicación. Es algo cortito, ¿verdad? Pero vamos a, de todas maneras, explicarla con diapositiva. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:16. Así es que vaya en su Biblia a 1 Tesalonicenses 4:16. Primero, hay que explicar un poquito, porque es difícil para alguien que fue doctrinado con los testigos de Jehová, que fue instruido por los testigos de Jehová, de repente tomar un versículo y aplicar el contexto inmediato, remoto, general, todos los tipos de contexto para tratar de llegar a la conclusión correcta, porque al haber sido doctrinado por algún tiempo por los testigos de Jehová, ese adoctrinamiento queda ahí en nuestra mente, o en la mente de las personas. Bueno, yo no fui testigo de Jehová, ¿verdad? Pero en la mente de las personas, testigos de Jehová. Y tanto así que cada pasaje que ellos tratan de entender por su cuenta, pues lo tratan de entender a la luz de el adoctrinamiento que han tenido. Entonces tratan de armonizar este adoctrinamiento con los pasajes bíblicos. Una de las cosas que utilizan para tratar de explicar 1 Tesalonicenses 4:16 es primero hay que explicar lo siguiente. Recordemos que en 1914 la Watchtower hizo una profecía fallida, falsa, porque no habla por Dios, aunque ellos digan que sí, que el fin vendría en 1914. Al no venir el fin en 1914, como ya lo hemos probado en otros videos con sus documentos, que no vamos a hacer para no alargar este video, si usted quiere ver estos documentos donde ellos sí afirmaron tal cosa, pues está en el video de falsos profetas y generación traslapada. Ahí va a encontrar todos los documentos. Y digo falsos profetas de la Watchtower no como ofensa, sino porque es lo que la Biblia dice. Si alguien habla de parte de Dios y dice que algo se va a cumplir y eso no se cumple, pues es un falso profeta. Según Deuteronomio 18:20 al 22, ese profeta debe morir. No debemos de tener temor de él. Así es que no es la única profecía, es una de muchas profecías. Pero como todo falso profeta, para salir al paso lo que hicieron es, como no se cumplió, no vino el fin del mundo en 1914, entonces hubo una serie de cambios, de reacomodos en la interpretación. Y una de ellas es que, bueno, no vino el fin, pero algo muy maravilloso sucedió. Entonces, no fue el fin, pero sí pasó algo muy, muy importante. Y eso que pasó es que Cristo vino de una manera invisible. Cosa que no aparece en la Biblia. No hay un solo pasaje en la Escritura donde declare que Cristo vendría de una manera invisible y luego después vendría de una manera visible. No hay 3 venidas de Cristo. Ya vino una vez y vendrá por segunda vez. No hay 3 acontecimientos, sino 2. Pero bueno, no hay un solo pasaje donde nos diga literalmente que Cristo vendrá de una manera invisible para llevarse a sus ungidos y después vendrá de una manera visible, ya que todos los puedan ver, para resucitar al resto de la gente. No hay tal cosa en la Escritura. Primero hay que aclarar eso.
Esto es muy similar, esto que hicieron con lo de 1914. Lo siguen haciendo hoy en día. Luego dijeron que en 1914 esa generación no pasaría y que vendría el Armagedón, etcétera, etcétera. Bueno, ya esa generación de 1914 murieron, pasaron y no vino el fin. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mismo que hicieron anteriormente en 1914. En 1914 no se cumplió. Cambiaron o reacomodaron lo que habían dicho, contradiciéndose ellos mismos, y ahora dicen, no, ahora es la generación traslapada, ¿verdad? La falsa generación traslapada, que es lo nuevo que traen, ¿verdad? Al no cumplirse lo de la generación de 1914, ellos aseguraron en sus publicaciones que no iba a pasar esa generación. Es más, decían a sus seguidores que ni estudiaran la universidad, porque ¿para qué estudiar si ya el fin estaba cerca, que no había necesidad? No se cumplió. Al no cumplirse, pues bueno, hay que salir y no quedar como mentirosos, y hay que reacomodar, reinterpretar lo que dijimos, y se dan un poco de tiempo con esta falsa generación traslapada, que no es más que otra mentira porque tampoco aparece en las escrituras. Bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es importante la fecha 1914? Porque los testigos dicen que en esa fecha vino Cristo de una manera invisible, ¿verdad? Entonces, no hay tal fecha en la escritura. No hay tal cosa que se declare en la escritura, así como lo quieren explicar ellos. Segundo, el cuerpo gobernante, esto que lo digo, esta pregunta viene de alguien que es testigo de Jehová. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero me compartió esto y dice que el cuerpo gobernante, en uno de sus videos, le leo lo que me comentó. Dice un discurso del cuerpo gobernante diciendo que Russell y sus compañeros ungidos están viviendo todos allá en el cielo, dando cuidado y mantenimiento a las sendas de la verdad, y mirando todo lo que está haciendo la organización, ¿verdad? Ellos, Russell y los ungidos, ¿verdad? Ya están allá ya están en el cielo, de cierta manera al tanto y cuidando y gobernando, ¿verdad? Manteniendo la organización, según ellos, ¿verdad? ¿Y cuál es el texto para, según ellos, probar esto? Y el cuerpo gobernante, según esto, probar esto, la Watchtower. Pues 1 Tesalonicenses 4:16. Otra vez haciendo una eisegesis y no una exégesis del texto. Vamos a ver de qué habla el texto. Ya vimos que en 1914 no hay pasaje, no hay Biblia para afirmar tal cosa de una venida de Cristo de una manera invisible. No hay texto bíblico para afirmar tal cosa como que los ungidos ya están gobernando o ya están dirigiendo la organización desde el cielo, ya están con Cristo en el cielo. No hay pasaje para tal cosa. Aunque lo diga alguien del cuerpo gobernante, no está sobre la Biblia y no existe tal cosa. No hay pasaje que declare eso. Entonces es que no debemos de creerlo. No hay tal cuerpo gobernante que esté sobre la palabra de Dios. Y ni hay ningún versículo bíblico que apoye al cuerpo gobernante para que nos digan ellos que hay como es en este caso Russell y sus compañeros, que ya estén desde allá, desde el cielo. No hay tal pasaje. Entonces simplemente son eisegesis, ideas que buscan textos para ponerlos y decir, aquí este texto afirma, cuando el texto no habla de eso. Lo que debemos de hacer de los textos bíblicos es una exégesis, dejar que el texto nos diga a qué se refiere y no nosotros ponerle la idea al texto. Los testigos hacen lo opuesto, ¿eh? Los testigos tienen una idea y luego buscan un texto para que supuestamente ese texto, entre comillas, respalde su idea. Pero este texto no respalda su idea. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver al tercero. Tercero, en 1 Tesalonicenses 4:16 buscan apoyo para 2 resurrecciones. Porque es lo que quieren probar ellos. Que hay 2 resurrecciones de personas obedientes a Dios o de santos. No hay tal cosa en la escritura, pero ellos dicen sí, hay 2 resurrecciones. La primera de estos ungidos, ¿verdad? Que ya fueron llevados con Cristo de una manera u otra, están allá en el cielo dirigiendo la organización. No hay tal cosa. Vamos a ver de qué habla el pasaje. No pongámosle ideas al pasaje y dejemos que el pasaje mismo nos diga a qué se refiere. Bueno, vamos a ver el pasaje.
Lo voy a poner aquí en la pantalla y esta es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, versión 2019, pasta gris. Y vamos a estudiar con su propia versión, para que no vaya a ver con que es que su versión, esto, lo otro, aquello. Como por ahí algunos testigos dicen, ¿verdad? Vamos a leer en el contexto de que está hablando. Antes de llegar al 16, no vamos a irnos muy atrás, vamos a ir del 13 al 18, creo que es suficiente para entender de qué está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y usted me va a dar la razón si es honesto con la escritura. Dice, versículo 13, además, hermanos, no queremos que desconozcan lo que les sucederá a los que están durmiendo en la muerte. Okay, está hablando de quién, a quién se está dirigiendo. Además, hermanos, está hablando a santos, a hermanos, a cristianos, hermanos. No queremos que desconozcan lo que les sucederá a los que están durmiendo. ¿Quiénes están durmiendo? A los hermanos que están durmiendo o están muertos ya, ¿okay? Que están en la muerte. Recordemos que dormir es una figura literaria que hace referencia a la muerte. Bien, que están durmiendo en la muerte, para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los no cristianos. Los no cristianos no tienen esperanza. ¿Okay? Ellos no saben sobre la resurrección, así es que ellos no tienen esperanza. Dice, porque si tenemos fe que Jesús murió y fue resucitado, tenemos fe en que Dios también, note esa palabra, también llevará con él. ¿Con quién? Con Jesús, ¿verdad? A los que han dormido en la muerte, o los que han muerto. Mediante Jesús, apoyándonos en la palabra de Jehová. Les decimos esto. Los que estemos vivos, muy importante, ¿eh? Los que estemos vivos, ¿ok? Va a haber algunos hermanos que obedecen a Cristo, que obedecen la voluntad de Dios, que van a estar con vida cuando Cristo venga. Van a estar vivos y no habrán dormido. Vamos a suponer y vamos a pensar, una suposición, que Cristo viene hoy, en este día, no sé, a las 11 de la noche. Entonces, usted y yo todavía estamos vivos y hemos sobrevivido a la muerte, porque no hemos muerto aún físicamente. Y eso es a lo que se refiere Pablo. Dice, los que estemos, lo cual implica que habrá muchos cristianos que no estarán vivos para cuando Cristo venga, habrán fallecido físicamente. Los que estemos vivos y sobrevivamos, ¿okay?, hasta la presencia del Señor. Aquí traducen presencia, pero es hasta la venida del Señor. Pero vamos a dejarlo así, para no entrar en cuál es la palabra griega ahí correcta. Dejémoslo así, hasta la presencia del Señor. De ninguna manera, y esto es sumamente importante, de ninguna manera, no hay forma que nos adelantemos a los que han dormido en la muerte. Y aquí es importante hacer una pausa, porque Pablo está diciendo, ni nosotros nos podemos adelantar a ellos, pero si seguimos leyendo en el contexto también implicará que ni ellos se pueden adelantar a nosotros. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí entendemos entonces que si la presencia del Señor hace referencia a esa venida invisible del Señor, entonces todos los cristianos honestos ya deberíamos de estar también con el Señor. Y ahorita usted me va a entender por qué. De ninguna manera nos adelantaremos a los que han dormido en la muerte, o sea, aquellos hermanos que han muerto, es de lo que viene hablando, hermanos muertos, murieron en Jesús, no tienen esperanza. ¿Ok? Los que estemos vivos y sobrevivamos hasta la presencia del Señor, de ninguna manera, no hay forma que nosotros vivos nos adelantemos a los que ya murieron, porque el Señor mismo
perdón, descenderá del cielo. ¿Cuál Señor? Jesús. Descenderá del cielo. Ok, entonces estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos que entender algo muy claro. En Hechos capítulo 1 nos dice: a este Jesús que habéis visto ir al cielo, de la misma forma así lo vas a ver venir. Y en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron harán lamentación por él. Entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo es una venida visible, no invisible. Pero eso es otro punto. Entonces el Señor mismo descenderá del cielo. Ya vemos venir al Señor del cielo. Nadie se va a adelantar, ni nosotros nos vamos a adelantar, ni los que murieron se nos van a adelantar. Ya viene el Señor en el cielo, con una orden y voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo. ¿Okay? ¿Quiénes son estos que están muertos en unión con Cristo? Los hermanos que duermen, que ya murieron. No los hermanos que están vivos y los hermanos que sobrevivieron o que no han pasado por la muerte física. Los que ya murieron físicamente y murieron sirviendo a Cristo. Ellos resucitarán primero. Y ahora, si dejamos el texto hasta aquí, en este primero, ¿qué es lo que hacen los testigos de Jehová? O los, ¿cómo le llama? El cuerpo gobernante. Dice, ahí está. Hay una primera resurrección, y si hay una primera resurrección, entonces hay una segunda resurrección. No, Señor. Sigamos leyendo el contexto. Recuerde, todo texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Versículo 17. ¿Después de qué? De que resucitaron los que estaban muertos, los que estemos vivos, otra vez la misma palabra, la misma frase del versículo 15. Los que estemos vivos y sobrevivamos. ¿Okay? Entonces tenemos aquí dos grupos de los que está hablando Pablo. Tenemos el primer grupo de los cristianos que ya murieron físicamente. Tenemos un segundo grupo de cristianos que sirven a Cristo, a Dios, y no han muerto físicamente. Siguen vivos y han sobrevivido porque no han muerto físicamente. Ahora, los que estemos vivos y sobrevivamos, seremos arrebatados juntos. Subraya la palabra. Junto con ellos. ¿Quiénes son estos ellos? ¿Quiénes son estos ellos? Porque los que estemos vivos, que no, por eso le decía, supongamos que esa segunda venida de Cristo, que desciende del cielo, es hoy a las 11 de la noche. Y ya vienen las nubes. Bueno, yo sigo vivo, no he muerto físicamente. Bueno, yo no me puedo adelantar a ir con Cristo antes de los que ya murieron. Ni los que ya murieron pueden ir adelante de mí. Sino que para ir junto con ellos, los que ya murieron, el primer grupo de los cristianos que murieron, tienen que resucitar. Y nosotros vamos a ser transformados, ahorita vamos a ver más adelante, para estar junto con ellos. ¿Quiénes son estos sellos? Estos sellos son los que resucitaron primero, que a su vez son los hermanos que ya habían muerto, o que dormían en la muerte. Está hablando de esos dos grupos. El grupo de cristianos que ya fallecieron físicamente, por eso les dice que no estén tristes, no se entristezcan. Fíjese, aquí dice la palabra, no se entristezcan, no estén tristes. Porque si usted y yo estamos vivos, pero su familiar ya murió y era cristiano, no se preocupe, usted no se va a adelantar, ni él tampoco se va a adelantar a usted. Él primero tiene que resucitar y después, junto con ellos y nosotros vamos a ser arrebatados para estar en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos. ¿Quiénes estaremos? Los dos grupos. El grupo de cristianos que ya fallecieron y resucitaron, y el grupo de cristianos que no fallecieron físicamente y que fueron transformados para estar junto con aquellos que resucitaron para recibir al Señor en el aire. De modo que sigan consolándose unos a otros con estas palabras, dice el versículo 8. Entonces, todo esto que dice el apóstol Pablo aquí es para consolar a los hermanos. Hermanos, no estén tristes. Todos aquellos nuestros hermanos que ya murieron van a resucitar cuando Cristo descienda del cielo.
¿Cuándo va a suceder esto? ¿En 1914? No. Cuando el Señor descienda del cielo. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, para que todos se den cuenta. En ese momento, todos aquellos nuestros hermanos que ya murieron físicamente resucitarán primero. Antes de todos irnos con el Señor, o de usted y yo irnos con el Señor, primero tienen que resucitar nuestros hermanos que murieron. Ahora, no está hablando de ungidos, no está hablando de los 144,000, no está hablando de manada pequeña, está hablando de los que sirvieron a Cristo, que murieron físicamente, resucitan primero para irnos todos juntos con ellos. ¿Cómo lo sabemos? Ahí lo dice el texto. Seremos arrebatados junto con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron. Entonces, si 1 Tesalonicenses 4:16 habla de que ya un grupo resucitó, ¿por qué no nos fuimos con ellos? ¿Por qué los cristianos no nos fuimos con ellos? Porque dice el texto que seremos arrebatados junto con ellos para estar con el Señor. No puede ser llevado primero un grupo y el otro que se quede y después el otro. No. Junto con los que resucitaron, los que estemos vivos, iremos con ellos. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces está hablando de cristianos aquí en este pasaje. El primer grupo, cristianos que ya murieron físicamente. Segundo grupo, cristianos que estemos vivos cuando el Señor descienda del cielo. ¿Cómo sabemos que no ha pasado como los testigos de Jehová lo dicen? Porque si no, ya estuviéramos todos juntos. Los resucitados y los que estábamos vivos deberíamos ser arrebatados juntos. No por separado, junto con aquellos que han resucitado. Seremos arrebatados junto con ellos. Y así estaremos, no estarán, estaremos ellos y nosotros. Estaremos ellos y nosotros con el Señor. ¿Sí se fijó? Esto es clave, ¿eh? Estos tres resucitarán primero, junto con ellos y estaremos. ¿Quiénes estaremos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que resucitamos. ¿Y quiénes estaremos? Los resucitados y nosotros. Estaremos siempre con el Señor. No habla de dos resurrecciones. Habla de una resurrección de los cristianos que murieron. Y después que resuciten, somos arrebatados junto con los que resucitaron. Los que estamos todavía vivos y que sobrevivamos. Que no habremos muerto físicamente, sino que estemos vivos para cuando el Señor venga. ¿Habrá un grupo de cristianos que estén todavía vivos? Sí. Quizás seamos usted y yo, quizás sean otros cristianos en el futuro. Pero el punto es que si morimos, los que estén vivos no van a ir primero. No. Ni nosotros iremos primero que ellos. No. Seremos arrebatados juntos. Ellos con nosotros y estaremos ellos y nosotros con el Señor. Por eso les dice, consuélense unos a otros con estas palabras, hermanos. No estén tristes, porque ellos murieron físicamente, pero van a resucitar y no se van a ir primero, ni nosotros no vamos a ir primero. Tienen que resucitar primero para juntos estar con ellos y estaremos, ¿verdad? Ellos y nosotros con el Señor. Entonces, eso es lo que dice el texto en el contexto. ¿Qué es lo que dicen los testigos? No, que aquí está la resurrección de Russell y sus compañeros ungidos que están guiando la organización de los testigos de Jehová desde el cielo y ordenando todo. ¿Dónde dice todo eso en el texto? No habla de nada de eso. Lo único que dice es el grupo de cristianos que ya murieron, los que no han muerto cuando venga el Señor, juntos serán arrebatados y estarán, ambos grupos con el Señor, no por separado. Bien, nuestro amigo que nos escribió creo que dio con la clave de la interpretación, porque si aprendió a usar el contexto, ¿verdad? Él se puede dar cuenta claramente de que este texto no apoya lo que el cuerpo gobernante quiere decir al texto. Y sé que, porque me dijo, escribe, yo entiendo otra cosa aquí.
O no estoy entendiendo bien, y esto es el conflicto, ¿verdad? La organización te pone una idea en la cabeza y para que batalles para entender la escritura, pero si simplemente aplicas el contexto te das cuenta, no es cierto, no es como lo dicen ellos. Aquí no es así. Aquí está hablando a cristianos. Aquí está hablando que tienen que resucitar primero para irnos juntos. No para que ellos se vayan primero o que nosotros nos vayamos primero, sino juntos. Los resucitados con los que estemos vivos para estar con el Señor. Ellos y nosotros estaremos con el Señor. No nada más ellos van a estar con el Señor y nosotros no. No, ellos y nosotros estaremos con el Señor. Entonces, bueno, sigamos en una explicación un poquito más de esta parte. Entonces Pablo no dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y que enseguida los muertos no en Cristo resucitarán. No dice eso el texto. Sino que los muertos en Cristo, cristianos, resucitarán primero y luego los que estemos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que han resucitado para recibir al Señor en las nubes. Pablo no se refiere a la resurrección de los injustos tampoco, en este pasaje. Ni a la resurrección de unos santos primero, santos especiales o un grupo elegido primero, y luego otra resurrección para otros santos. Tampoco está hablando de eso el apóstol Pablo. No. Porque él está comparando el estado de los santos que están muertos o de los cristianos que ya murieron con el estado de los cristianos que están vivos. ¿Qué va a suceder cuando el Señor venga en las nubes con los que ya murieron y los que están vivos cristianos? Aquí lo aclara. De eso trata 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. No está tratando Pablo con los injustos ni con los no cristianos en este texto. Aquí está tratando qué va a suceder con los cristianos que ya murieron y los que estén vivos cuando el Señor venga. Bien, hay otros pasajes en la Escritura que sí tratan con el tema de la resurrección de justos e injustos, porque hay una sola resurrección, y lo dice la versión de los Testigos de Jehová también. Dice Hechos 24:15, y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber 2 resurrecciones. No, de que va a haber una resurrección. ¿Cuántas? Otra vez. Una, no 2, no 3. Una resurrección. Tanto de justos como de injustos. Va a haber una sola resurrección. Y en esa sola resurrección resucitarán justos e injustos. Y aquí nos lo está aclarando en Hechos 24:15. Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, no habla de ese tema. De los injustos, de la resurrección de los injustos. Está tratando el tema para consolar a los hermanos, de aquellos hermanos que habían perdido familiares, también cristianos, que ya habían fallecido. Y les explicaba cómo iba a ser cuando el Señor viniera, si ellos estaban aún con vida. Pero acá en estos pasajes sí habla de que hay una sola resurrección, ¿no? De justos como de injustos. No hay 2 resurrecciones, no hay 3. Como de repente por ahí los testigos de Jehová enseñan, ¿verdad? Dan a entender que hay más de una resurrección. Juan 5, 28 al 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas, todos oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho cosas buenas para resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas para resurrección de juicio o de condenación, dice otras versiones. Entonces, ¿cuántas resurrecciones dicen Juan 5, 28 al 29? Una. Unos para vida y otros para condenación. ¿Cuántas resurrecciones dice Hechos? Una resurrección. De justos y de injustos. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Pablo habla específicamente de lo que va a suceder con los cristianos que estén vivos en ese día que venga el Señor y los cristianos que ya murieron físicamente ese día que venga el Señor. ¿Cómo va a suceder? Ningún cristiano se va a adelantar a otro. Ni los muertos van primero, ni los vivos van primero. Todos juntos. Tienen que resucitar primero los muertos para irnos juntos y estar siempre con el Señor. ¿Ok? Versículo 17. Comparando lo que dice el Pablo en el versículo 17 con otros pasajes que también escribe el apóstol Pablo, encontramos qué es lo que va a suceder con los cristianos que estemos vivos cuando el Señor venga. Cuando en esa segunda venida, no en la tercera, en la segunda venida. No hay tal tercera venida de Cristo. Dice Filipenses 3, 20 al 21. Pero nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, de ahí esperamos ansioso a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará
nuestro insignificante cuerpo para que sea como su glorioso cuerpo, mediante su gran poder que le permite someter bajo su autoridad todas las cosas. ¿Qué va a pasar con los que estemos vivos? No vamos a resucitar porque estamos vivos. Más sin embargo, seremos transformados en semejanza del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Primero a los Corintios 15, 51, 53. Miren, les digo un secreto. No todos dormiremos en la muerte o no todos vamos a morir. Pero sí todos seremos cambiados. ¿Okay? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante el toque de la última trompeta, porque la trompeta sonará. Como Pablo decía, ¿verdad? La trompeta sonará. Y los muertos, primero serán resucitados los cristianos, ¿verdad? Muertos incorruptibles, y nosotros seremos, los que estemos vivos, seremos cambiados. Por eso dice, luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, vamos a ir juntos con los que resucitaron. Y eso está en armonía con estos pasajes que dice el apóstol Pablo. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Porque esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Entonces, ¿de qué nos habla 1 Tesalonicenses 4:16? Pablo no se refiere a la resurrección de los injustos en estos pasajes. Hay otros pasajes que hablan de ello, pero no este. Habla en este pasaje de la resurrección del grupo de los santos que ya murieron físicamente y de los santos que están vivos. ¿Ok? No habla de una resurrección para unos santos primero y luego otra resurrección después, una segunda resurrección para otro tipo de santos. Una resurrección para los ungidos y una resurrección para los que se quedan en la tierra. No habla de tal cosa. No existe tal cosa en las Escrituras. Habla de primero tienen que resucitar los cristianos que ya murieron para nosotros que estamos con vida irnos juntos con ellos a recibir al Señor en las nubes. Los santos muertos con el de los santos vivos. Y todos, tanto santos resucitados como santos transformados, estaremos juntos con el Señor. Estaremos todos juntos recibiendo al Señor en las nubes. Vuelvo a leerle el versículo 15 al 17. Apoyándonos en la palabra de Jehová le decimos esto: los que estemos vivos y sobrevivamos hasta la presencia del Señor, o que venga el Señor, de ninguna manera nos vamos a adelantar a los que han dormido en la muerte. No por estar vivos vamos primero, no es cierto. Ni los que están muertos van primero, no es cierto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que estén muertos en unión con Cristo resucitarán primero. ¿Y ellos se van primero que nosotros? No, Señor, tampoco. 17. Después los que estemos vivos y sobrevivamos seremos arrebatados junto con ellos. ¿Quiénes ellos? Nuestros hermanos que resucitaron. Seremos transformados los que sobrevivamos para ser arrebatados junto con ellos en las nubes y encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos, no estarán, estaremos ellos y nosotros siempre con el Señor. De eso está hablando el pasaje. Espero que haya quedado claro. No habla de un grupo especial, de que el tal hombre, fundador de los testigos de Russell, ya está en el cielo con los ungidos, dirigiendo la organización de los testigos de Jehová. Todo esto son ideas que no están en el texto. Esto es una eisegesis. Debemos de hacer una exégesis. Dejar que el texto nos diga lo que tiene que decir, no nosotros ponerle la idea al texto. Así es que es claro. En este pasaje, Pablo habla de cristianos. Cristianos que ya murieron, que tienen que resucitar, y juntos tenemos que ir a recibir al Señor en las nubes para estar siempre, estaremos ellos y nosotros siempre con el Señor. Bien, espero que haya quedado claro, y creo que por ahí nuestro amigo dio en el clavo, ¿verdad? Cuando nos dijo, yo entiendo otra cosa. Exactamente, es otra cosa la que Pablo está tratando, no lo que el cuerpo gobernante quiere hacer creer a los seguidores en la organización de los testigos de Jehová. Es una falsa interpretación, es una mentira, está fuera de contexto, está poniendo ideas al texto que el texto no dice. Bien, gracias por habernos escuchado y gracias por a nuestro amigo que nos sigue haciendo preguntas y comentando y comunicándose con nosotros, teniéndonos la confianza para explicarle. Espero que haya sido clara mi explicación. Quería hacerlo visual para que entendiera a qué me refería. Espero que me haya entendido bien. Pero sé que es
el entendimiento que él llevaba, el estudio, aplicando el contexto, iba en el sentido correcto. Por eso no concordaba lo que decían el cuerpo gobernante con lo que dice la Escritura. No concuerda, porque no está en la Biblia. Bien, Dios les bendiga, Jehová les bendiga, el Señor les bendiga, y nos vemos en la próxima transmisión. Espero que este video sea de ayuda para algunos otros testigos o algunas otras personas que tengan duda en cuanto a este pasaje en específico. Dios les bendiga. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puede